Esta historia no comienza con una batalla, sino con una amenaza lenta, invisible. Una amenaza que no venía de fuera, sino desde dentro de la propia especie humana. El emperador entendió algo que casi nadie más comprendía. La humanidad no iba solo hacia las estrellas, se estaba convirtiendo en una especie psíquica. Iba hacia una transformación profunda del alma, de la mente, de la relación misma entre el hombre y la disformidad. Y esa transformación ocurriría sin guía, sin disciplina, sin un muro levantado contra el Warp. Si así pasaba, la humanidad no ascendería, sino que sería devorada. Esa fue la premisa de hecho de su gran obra, esa fue la lógica de su Imperium y muy probablemente ese fue también su temor más grande. Mucho antes de las legiones, antes de los primarcas, antes de la Gran Cruzada, la especie humana ya había conocido la Edad Dorada. Había colonizado la galaxia, había dominado tecnologías prodigiosas, había aprendido a navegar en el espacio utilizando el Immaterium y la guía de los navegantes. Durante aquel auge, la expansión parecía no tener un techo, pero debajo de esa grandeza dormía una grieta, y la grieta comenzó a abrirse cuando los psíquicos humanos dejaron de ser rarezas aisladas y comenzaron a aparecer por todas partes. Hacia el final de la era de la tecnología, los registros del trasfondo describen como algo cada vez más común, casi ubicuo en algunos mundos, y junto a esa emergencia psíquica llegaron las tormentas disformes, las posesiones, el colapso de las rutas, la fragmentación de la civilización humana. Así fue que en la edad oscura de la tecnología cayó la humanidad, en la edad de los conflictos, la vieja noche. No fue una sola la causa, sino que fue una cadena. Las máquinas de hierro se rebelaron, las rutas del Warp se volvieron infernales, mundos enteros quedaron aislados, reinos humanos degenerados en tiranías, cultos, mutaciones y barbarie. Pero uno de los detonantes más siniestros fue precisamente la irrupción masiva de lo psíquico en una especie que todavía no sabía sostenerlo. La humanidad había comenzado a abrir su alma sin haber aprendido primero a defenderla. Donde debía nacer clarividencia, nació locura. Donde debía surgir una nueva etapa de la especie, surgió una puerta para el horror. Y el emperador lo vio. Lo vio no como un accidente pasajero, sino como una dirección histórica. La humanidad estaba cambiando, no era una hipótesis menor ni un experimento marginal, era una mutación de la civilización. Algunas formulaciones del trasfondo lo dicen con crudeza. El emperador sabía que debía proteger a la raza el tiempo suficiente para que esta nueva humanidad psíquica emergiera y madurara. Y justamente eso es lo que cambia toda la lectura de su gran proyecto, porque entonces Terra, las guerras de unificación, el Astronomican, las legiones, incluso el Imperium mismo, dejan de ser fines en sí mismos y se vuelven medios, herramientas, murallas levantadas a toda prisa para contener una transición de la especie, una evolución. Por eso su imperio fue severo. Por eso su verdad fue áspera, por eso desconfiaba de la superstición, del culto, del pacto, del dios y del hechicero. No porque odiara al espíritu como un materialista cualquiera, sino porque entendía que la humanidad estaba entrando precisamente en el terreno donde el alma ya no era metáfora, sino fuerza real. Y en ese terreno, el error no producía solo ignorancia, producía demonios. El emperador no quería una especie humana más poderosa a secas, quería una especie humana capaz de soportar su propio despertar sin convertirse en el alimento del caos. Esa es la diferencia central y esa también la tragedia. Su proyecto era inmenso, pero estaba construido sobre un reloj que no se detenía. La evolución avanzaba, el enemigo esperaba, el tiempo no estaba de su lado. Cuando por fin unificó Terra y comenzó la Gran Cruzada, muchos vieron conquista, pero él veía otra cosa. Veía una carrera contra la catástrofe. Reunificar los mundos humanos no era solo expandir una bandera, era reconstruir una especie rota antes de que el Immaterium reclamara lo que ya estaba germinando en ella. Por eso levantó el Astronomican, por eso creó sus aparatos de control psíquico, por eso moldeó instituciones enteras alrededor de la navegación, la comunicación y la disciplina del alma. Incluso los cuerpos astrópatas y navegantes forman parte del paisaje. Era un Imperium obligado a usar el Immaterium, pero el emperador soñaba con dejar de depender de él.
Y allí es donde aparece el corazón secreto de todo el tema, la obra más simbólica del emperador, su gran trabajo, el proyecto de la telaraña. Su objetivo no era simplemente construir un atajo, no era solo obtener una ventaja táctica o logística, era mucho más radical. Quería reemplazar los viajes por el Immaterium por el acceso humano a la telaraña, esa red antigua relativamente aislada de las depredaciones del Immaterium. Si lo lograba, la humanidad podría expandirse, comunicarse y sobrevivir sin abrirse continuamente a la disformidad. Y esa era la clave, porque según el propio trasfondo del proyecto, su objetivo último era separar por completo a la humanidad del Immaterium, privando así al caos de su principal vía de influencia sobre una especie que, al mismo tiempo, él quería guiar hacia una condición plenamente psíquica. Esa era la idea que ordenaba todo. La humanidad iba a volverse más psíquica de todos modos. Pero el peligro no era el cambio en sí, sino que ese cambio ocurriera sumergidos y en el toque del Immaterium. Por eso el plan del emperador no consistía en negar eternamente la evolución, sino en crear primero el entorno donde esa evolución no terminara en condena, cortar las rutas disformes, quitarle al caos su presa, encerrar a la especie en una vía más segura mientras maduraba, hacer de la humanidad algo enorme sin permitir que aquello enorme naciera ya con cadenas en el cuello. En esa lógica, la telaraña no era una obra secundaria, era el puente entre la humanidad actual y la humanidad futura. Sin él, todo lo demás quedaba herido. Hay un detalle importante. Las fuentes no siempre describen ese futuro con el mismo nivel de precisión. Sí dejan claro que el emperador deseaba guiar a la especie hacia una raza plenamente psíquica e independiente del caos. Dejan claro que el proyecto buscaba hacer ascender a la especie en la escena galáctica, pero cuando uno intenta bajar eso a un plano más concreto, ¿cómo sería la humanidad? ¿Cuánta libertad tendría? ¿Qué papel jugarían los individuos? ¿Cuánto de esa visión era tutela y cuánto emancipación? En la historia se vuelve algo más brumoso incluso, algo muy difícil de ver. Lo que se sabe es que había una firme dirección general, pero era muy difuso el detalle del destino final, y aún así, el dibujo ya es suficiente para estremecer a la mente humana, porque el emperador no solo estaba edificando un estado, estaba intentando rediseñar las condiciones metafísicas de la supervivencia de la especie humana. No buscaba meramente vencer a un enemigo militar, buscaba cambiar el terreno donde ese enemigo no podría tocar a la humanidad. Es un objetivo de una escala casi obscena, y quizás por eso necesitó secretismo, dureza, silencios, decisiones imposibles, porque explicar un plan así habría sido más difícil que imponerlo. Tal vez pensó que no tenía tiempo para persuadir, tal vez creyó que solo él veía la forma de completar y enfrentar al abismo. Y tal vez allí nació su mayor virtud y también su peor defecto, la convicción de que su visión justificaba un martillo de hierro. En ese contexto, Magnus adquiere un papel trágico, no como simple hijo rebelde, no como un hechicero arrogante. Magnus era, en cierto sentido, prueba viviente del problema que el emperador intentaba resolver, un psíquico inmenso, prodigioso, brillante, y a su vez peligrosamente expuesto al mismo reino del que el emperador quería emancipar a la humanidad. El propio trasfondo del proyecto de la telaraña sugiere que para operar de manera plena el portal humano en Terra requería un psíquico de inmenso poder y que probablemente Magnus habría sido concebido también con ese fin. Si eso es correcto, y las formulaciones lo presentan como algo probable, no como un dogma absoluto, entonces Magnus no era un accidente lateral del plan, era una de sus piezas más importantes. Y entonces vino la tragedia. Cuando Horus cayó en la traición, Magnus trató de advertir a su padre mediante una proyección psíquica monumental. Logró atravesar barreras, distancias, secretos y al hacerlo rompió las defensas del proyecto en Terra. La brecha que abrió permitió la irrupción de entidades disformes en las secciones humanas de la telaraña. Aquello que debía ser el escape de la humanidad frente al Immaterium quedó contaminado
por el Immaterium. La gran obra del emperador, cuidadosamente escondida bajo el palacio imperial, se volvió un campo de batalla. Custodes, hermanas del silencio y fuerzas del Imperium combatieron en túneles imposibles mientras el emperador quedaba atado al trono dorado, gastando su poder para contener la herida que Magnus había abierto. Ese fue uno de los golpes más duros que recibió su visión. No solo porque se perdiera la infraestructura, sino porque se quebraba la salida. La especie humana seguía yendo hacia lo psíquico, pero el camino seguro hacia ese futuro estaba ardiendo. Desde entonces, el emperador ya no podía actuar como arquitecto libre de su gran diseño. Quedó encadenado al trono, sosteniendo una compuerta cerrada para que Terra misma no fuera tragada. Y en ese encierro, el tono del relato cambia. Ya no es un trono como constructor, es un trono como guardián exhausto. Es el de alguien que sigue defendiendo a su especie, pero desde una posición mutilada, sabiendo que el plan original ha sido devastado. Y todo esto es antes de que quedara confinado luego de luchar contra Horus. Hay pasajes del trasfondo, resumiendo en complicaciones, donde esa derrota interior se vuelve casi explícita. Se dice que tras el desastre del proyecto, el emperador lamentó que su gran obra estuviera arruinada, que ahora Horus sería derrotado, sí, pero que alguien más ocuparía su lugar, que el Imperium estaba condenado, fuera en 1 año o en 10.000, y quizás lo más inquietante, que por primera vez admitió que no sabía qué hacer. Si uno toma esa línea en serio, entendiendo el fracaso del proyecto de la telaraña, no fue algo colateral de la herejía, fue la ruina del mecanismo con el que el emperador pretendía sacar a la humanidad del circuito de dependencia y corrupción que lo ligaba al caos. Por eso, cuando hoy se habla de la evolución psíquica de la humanidad, no se habla de una simple promesa luminosa, se habla de una evolución mal lograda, aplazada, torcida por la necedad administrada con violencia. El Imperium posterior a la herejía no guía serena y libremente el despertar de la especie, lo contiene, lo regula con terror, con sacrificio, con sanación, con hoguera y con cadena. Los psíquicos son recogidos, marcados, usados, destruidos y usados para alimentar el Astronomican. Sostienen al emperador, sirven de combustible y de riesgo al mismo tiempo. Es un régimen de emergencia perpetua levantado sobre el cadáver de un plan más ambicioso. En ese sentido, la ironía es feroz. El emperador soñó con una humanidad lo bastante madura como para no ser esclava del caos, y lo que quedó fue una humanidad que sobrevive recurriendo cada día a prácticas psíquicas extremas, sacrificios masivos y dependencia constante de una estructura sostenida por el dolor y la fe. El emperador quiso separar a la especie del Immaterium y terminó presidiendo un imperio que no puede vivir un día sin tocarlo. Quiso guiar una ascensión y terminó congelando una agonía. Esa contradicción no anula su proyecto, lo vuelve trágico. Ahora bien, conviene trazar una línea clara entre lo que se sabe y lo que es lectura probable. Si bien la humanidad desarrolló cada vez más psíquicos y eso contribuyó al desastre de la vieja noche, también es algo sólido que el emperador veía a la especie como algo que debía ser protegido hasta que los humanos psíquicos emergentes maduraran. Es claro y conocido que el proyecto de la telaraña buscaba separar a la humanidad del Immaterium y que esa separación debía acompañar su evolución hacia una raza plenamente psíquica. Es sólido que Magnus dañó irrevertiblemente el proyecto y que ese fracaso marcó la herejía y el futuro del Imperium. Lo que ya entra en el terreno de la inferencia fuerte, pero no siempre de declaración literal única, es otra cosa, que el emperador considera esa evolución absolutamente inevitable en todos sus detalles, que temiera especialmente un segundo destino como el de los Aeldari, como formulación cerrada o que tuviera un esquema transparente y sin fisuras para el estado final de esa humanidad futura. Es razonable inferir algunas de esas cosas, pero razonable no es lo mismo que demostrable. Lo que se conoce en la historia es el dibujo de una arquitectura general, pero no un manual exhaustivo. Por lo tanto, hay muchos detalles de estos temas que quedarán siempre en la confusión. Y aun con esas sombras, la historia ya tiene forma de leyenda. El emperador vio venir un amanecer psíquico. Comprendió que si llegaba demasiado pronto o demasiado tarde sería una noche peor. Levantó
Terra, levantó el Imperium, levantó el Astronomicon, levantó un proyecto secreto bajo el palacio para arrancar a la humanidad del cauce del Immaterium, y justo cuando estaba a punto de abrir la salida, la herejía quebró la puerta. Desde entonces toda la especie humana vive entre dos verdades. La primera, que su despertar psíquico nunca dejó de avanzar. La segunda, que el refugio diseñado para que ese despertar no terminara en condena fue destruida antes de completarse. Una tragedia típica de este universo, no la caída de un hombre, sino la mutilación de un futuro entero. Así que, si uno quiere decirlo en pocas palabras, la historia sería esta. El emperador no luchaba solo por conseguir conquistar la galaxia, luchaba porque la humanidad pudiera sobrevivir a lo que estaba destinada a convertirse. Sabía que el alma humana crecía hacia el fuego, sabía que el caos esperaba dentro de ese fuego, y quiso construir un camino donde la especie pudiera cruzarlo sin arder. No llegó a terminarlo. Y por eso el Imperium no es la forma plena de su victoria, es la forma herida de su fracaso. Un imperio enorme, armado, fanático y moribundo, que sigue protegiendo a una especie en transición sin poder ya ofrecerle la salida que una vez casi tuvo. He sido Yul y encontrarán las fuentes utilizadas para esta historia en la descripción. Voy a dejarlos con un video relacionado al emperador también, tal vez una de las decisiones más oscuras que el emperador ha tomado, pidiendo poder prestado del caos. Les dejo ese video a continuación. De momento, muchísimas gracias por estar ahí. Los veo en los comentarios y nos veremos la próxima.